Bienvenido a este nuevo vídeo y como ves en el título, hoy te voy a dar 5 consejos, 5 tips que seguramente te serán de gran utilidad para que realices el examen EBAU 2024. Nos vamos a centrar en matemáticas de forma particular, pero si queréis podéis generalizar estos consejos al resto de asignaturas que vais a tener que hacer, ¿vale? Así que me he preparado aquí 5 consejitos y vamos a empezar, sin más dilación, pasemos con el primero, que va a ser elegir bien las preguntas del examen. ¿Qué significa esto? Ya sabemos que tenemos optatividad, es una modalidad que se introdujo hace algunos años por situaciones pandémicas, como os podéis imaginar, y básicamente nos facilita bastante la vida a la hora de hacer el examen. ¿Qué significa esto? Que no necesito saber todo de todo. Es decir, vamos a imaginar, si tenemos 8 preguntas para hacer 6 o para hacer 4, puedo dejarme contenidos respectivos a 2 preguntas por saber. Es decir, no hace falta que sepa y que domine todos los contenidos, tenéis que ser estratégicos. Si se os da mal las integrales, dejáis las integrales, no pasa nada, sois capaces de sacar un 10 sin saber integrar, ¿vale? Lo que pasa es que no podéis sacar un 10 si no sabéis derivar ni integrar, eso no es imposible, ¿vale? Pero cosas más concretas, cosas más específicas, cosas que no sean tan generales, os los podéis dejar que no va a haber problema. Y respecto a la elección de las preguntas, cuando estáis en el día del examen, es importante que primero leáis las preguntas que tenéis disponibles antes de tomar la decisión de cuáles vais a elegir, ¿vale? Dedicadle 5 minutos a leer el examen, atentamente leer el examen, con su totalidad, leer todas las preguntas antes de empezar a elegir cuáles ejercicios vais a hacer vosotros, ¿vale? Esta decisión naturalmente la tenéis que tener un poco sabida antes del día del examen, qué se os da mejor, qué se os da peor, y esto naturalmente lo vais a hacer practicando es cuando vais a saber dar respuesta precisamente qué se os da mejor, qué bloque os da mejor, qué bloque se os da peor, y esto lo vais a tener en mente a la hora de elegir esas preguntas en el examen. Así que tenéis el examen, dedicáis 5 minutos a leer todo, elegís vuestras preguntas en función de lo que se os dé mejor o peor, y básicamente proseguís y sacáis un 10 en el examen. El segundo consejo sería organizar bien el tiempo, ¿vale? Ya estaba diciendo antes, un examen consta de 90 minutos, empezamos con esos 5 minutos para elegir las preguntas que vamos a hacer. Eso es importante que le dediquéis ese tiempo y a leer las instrucciones del examen, preferiblemente si entráis en contacto con un examen antes de realizarlo, es decir, en vuestra práctica, en vuestra semana, ya que quedan unos días para ese examen, empezad a practicar, mirad otros exámenes y así os familiarizáis con la estructura de la prueba. Eso es fundamental, ¿vale? Así no perdéis tiempo leyendo las instrucciones, ya sabéis cuáles son. 5 primeros minutos para leer las preguntas, decidir cuáles vais a hacer, luego empezáis, básicamente, y tenéis que estructurar una serie de tiempo para cada una de las preguntas. Entonces, no seáis tontos, no hagáis 30 minutos una pregunta, eso no tiene sentido. El examen dura 90 minutos, tenéis que dividir el tiempo en función del número de preguntas que tengáis y en función de la importancia que tiene cada pregunta. Si hay preguntas que valen más puntos, le vais a dar más tiempo. Esto es lógico, ¿vale? Pero es lógico, pero a mucha gente se le pasa. Entonces, a esta organización del tiempo, lo tenéis que hacer inclusive antes del examen. Si podéis, antes del examen, si sabéis más o menos la estructura del examen. Si no lo sabéis, le dedicáis en el propio examen 1 o 2 minutos a dividir, digamos, vuestro tiempo en cada una de las preguntas. Así que, si os pasáis 2 minutos de una pregunta, no pasa nada. 2 minutos no pasa nada. Debéis dejarle por lo menos 5 minutos al final, o 10, si podéis, para revisar. Así que inclusive si nos pasamos 2 minutos en alguna pregunta, tenemos esos 5 minutos o 10 minutos para repasar, que básicamente nos dan un descanso y nos permite estar más tranquilos a la hora de hacer estos problemas. Así que, vuelvo a repasar, tenemos 5 minutos de leer las preguntas, hacer el examen le dedicamos, pues dividiendo el tiempo que tenemos entre las preguntas que tenemos que hacer, y por último le dedicamos 5 o 10 minutos para revisar el examen. Idealmente 10 minutos si sois capaces de hacer los ejercicios más rápidamente, si no, pues 5 minutos, pero mínimo dedicarle 5 minutos a esa parte final antes de entregar el examen. El tercer consejo que os voy a dar va a ser que simuléis el examen. Esto viene asociado con la práctica. Lo que sabéis, si tenéis la estructura del examen, es que realizando exámenes de años anteriores, de vuestro mismo modelo, de vuestra misma estructura, entonces vais a poder sentir lo que vais a sentir el día del examen. Así que el día del examen no va a ser la primera vez que sintáis lo que estáis sintiendo. Va a ser la segunda, va a ser la tercera, va a ser la cuarta, ¿vale? Cuanto más practiquéis, cuanto más simulacros realicéis en estos días que faltan para prepararse a ese examen, mejor. Vais a estar más tranquilos y mentalmente, y no solo mentalmente, sino
os van a salir mejor las cosas. No vais a fallar tantos errores de cálculo, vais a dominar más las preguntas. Hay preguntas que inclusive, con suerte, se repiten y ya sabéis cómo se hacen. Todo ese tipo de cosas se consigue gracias a la práctica. Entonces, practicar es una cosa clave. ¿Y cómo podéis practicar? Podéis, por ejemplo, entrar en el primer link que tenéis en la descripción, en mi página web, y podéis, básicamente vais al apartado de modelos EBAU y ahí encontráis de vuestra comunidad el examen de años anteriores que queráis hacer. Básicamente, esto es lo que podéis hacer para practicar, que algo que es fundamental para que estéis lo más cómodos posibles el día de la prueba y saquéis naturalmente ese 10 que tanto quieres. El cuarto consejo que te voy a dar va a ser que compruebes y que intentes comprobar si un resultado es razonable o no. ¿Qué significa esto? En esos 5 o 10 minutos que yo le dedico para repasar al final del examen a todas las preguntas, lo que vamos a hacer va a ser analizar los resultados. Vale, ejemplos. En sistemas de ecuaciones, en problemas de álgebra lineal, todo lo que sea en función de un parámetro, normalmente el resultado es si A vale 2, si A vale menos 1, si A vale 7, si A vale un número esencialmente sencillo. ¿Vale? Si A vale 27 partido por 93, no sería probablemente el resultado. Así que un resultado razonable sería algo bonito, entre comillas, un valor bonito, un valor o que sea entero o que sea un número no racional, pero razonablemente pequeño. Por ejemplo, 3/5, 7 tercios, eso es razonablemente pequeño. Algo que no es pequeño sería 123 partido por 325. Eso no, eso probablemente esté mal, ¿vale? Es un resultado razonable. Luego, en sistemas, en problemas de enunciado, cosas, digamos, más desarrolladas donde tenéis que pensar un poco. Un resultado razonable sería, pues, ya sabemos el típico ejemplo, si una persona se va a comprar naranjas, algo que no es razonable sería comprarse 1300 naranjas, ¿vale? Una persona particular. O números, inclusive fracciones, 23,5 naranjas no puede ser, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta, en función del tipo de pregunta y del tipo de ejercicio que estáis haciendo, tenéis que analizar si el resultado es viable o no. Y es por eso muy importante que le dediquéis esos 5 minutos o 10 minutos al final para poder repasar esos resultados y para poder comprobar más o menos de cualquier forma si habéis hecho bien las cosas o no. Y por último, el quinto consejo, y también podría ser importante, entender la lógica de las preguntas. Fijaos, el examen lo hace una persona, no lo hace un robot. Y la persona que hace ese examen hace unas preguntas teniendo en cuenta una serie de lógicas, es decir, primero la puntuación sobre todo. La puntuación de una pregunta que vale y que le vas a dedicar más tiempo te van a dar más puntos. Esto es lógico. Una pregunta que le vas a dedicar menos tiempo te van a dar menos puntos. Entonces, en función del número de puntos que te vayan a dar en cada pregunta, ¿vale? Tú más o menos sabes, te orientas de cuánto tiempo vas a necesitar para esa pregunta. Otra forma de visualizar esto es, si tú estás con un ejercicio que vale 0,25, por ejemplo, y que tardas 10 minutos, algo estás haciendo mal, porque el ejercicio no puede tardar 10 minutos dándote 0,25 puntos. Entonces, esa puntuación, ese número de puntos que te van a dar como máximo en esa pregunta, viene asociado al tiempo que le tienes que dedicar a esa pregunta. Y esta estrategia es algo fundamental. ¿Por qué? Porque a la hora de dividir tu examen, vas a dedicarle el mismo tiempo al mismo punto, a los mismos puntos. Es decir, a ejercicios que valen 5 puntos le vas a dedicar el mismo tiempo. A ejercicios que valen 2 minutos le vas a dedicar el mismo tiempo. Naturalmente, el que vale 2 minutos, el que vale 2 puntos, le vas a dedicar menos tiempo. El que vale 5 puntos le vas a dedicar más tiempo. ¿Vale? Entonces, este sería el quinto consejo y con esta serie de 5 consejos espero que seáis capaces de conseguir ese éxito que estamos viendo en pantalla, que os he preparado en este dibujito. Y naturalmente estos serán los ingredientes que vais a necesitar para tener ese 10, que es la nota que tanto queréis, en el examen EBAU 2024. Así que mucha suerte y acordaos que lo importante que es practicar, practicar y practicar. Y si estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.